Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro divague de Musicalísimo, aquí en CX12 Oriental, como todos los lunes en la madrugada a la 1:30. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. ¿Y cómo le va, doctor Marfetán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Bueno, especialísimo el invitado, nada menos que el dueño de casa. Sí, el dueño de la radio. Así que nos podemos hacer tenemos que una pregunta muy bien, en falso. No, Monseñor Daniel Sturla, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Bueno, para mí un gusto, ya hacía tiempo que tenía que haber venido, así que bueno, un gusto que estar acá con ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por... ¿Ha divagado alguna vez, monseñor? No he divagado, esto es terrible. ¿Empezamos por Daniel Sturla o empezamos por el sacerdote? Yo diría que empezáramos por el ser humano, la persona, por ¿no? El ser humano, ahí está. ¿Cómo era la familia de Daniel Sturla en aquel momento? ¿Cómo se va dando sus pasos escolares, liceales, estudios, en fin, la vida misma? Bueno, soy el menor de 5 hermanos, un varón mayor que era Martín, conocido porque fue diputado, presidente de la Cámara de Representantes, después 3 hermanas, 3 Marías, y después yo soy como decía, el menor, 5 hermanos en 6 años, así que somos muy seguidos. Mi padre era abogado, mi madre ama de casa, ambos se conocieron en la Facultad de Derecho, porque mi madre también estudiaba Derecho, así que mi familia está muy vinculada, porque también mis cuñados, en fin, son abogados. Familia de clase media, cuando nací vivíamos ahí por Eduardo Acevedo y Durazno, Parque Rodó, después nos mudamos a Pocitos. Fui al Colegio Liceo San Juan Bautista, ahí hice desde lo que se llamaba en ese momento preparatorio, que era los 6 años, digamos, lo que después fue el jardín de infantes y ahora es inicial. Ahí hice toda la primaria e hice los 4 años de liceo. En ese momento yo soy la última generación de colegio privado que dio el examen de ingreso, año 71, después se acabaron los exámenes de ingreso a la secundaria. O sea, tengo 55 años, los mayores de 55 no saben de qué se trata eso. Y después, entonces, de cuarto de liceo en el San Juan Bautista, me fui al Instituto Juan 23 de los Salesianos, donde hice los 2 años que en ese momento eran preparatorios, que soy también última generación de lo que era el Plan 48, donde se hacía primero y segundo de preparatorios. Ya cuando yo estaba en segundo de preparatorios, ya comenzaba lo de cuarto, quinto y sexto, como hasta ahora, bueno, con los cambios que ha habido pues en la educación. Después entré en Facultad de Derecho y profesorado de Historia, pero al año dejé todos los estudios, etcétera, y entré en la congregación salesiana. ¿Por qué, monseñor? Ya se me fue ahí. Bueno, también tiene raíces profundas la respuesta a esa pregunta. Yo soy de una familia cristiana, mi padre muy católico, mi madre no era de una familia de por sí católica, o mejor dicho, mi abuela materna sí era católica y de una familia blanca del departamento de Flores. Mi abuelo materno era de una familia colorada, muy vallista, y no era católico, y más bien tenía ciertas cuestiones ahí medio anticlericales. Pero mi madre, al ennoviarse con mi padre, bueno, se convierte, toma la primera comunión ya de grande. Bueno, y formaron, mi padre y mi madre, una familia cristiana, católica, los 5 hijos, íbamos a misa los domingos, o sea, había una tradición de fe, digamos, no una larga tradición de fe, sino una tradición de fe de mis padres y de nosotros los hermanos. Después en el colegio, sin duda, esa fe también se profundizó, primera comunión, etcétera. En el liceo, a nosotros nos pasó en la adolescencia nuestra que murieron nuestros padres con poca diferencia de tiempo. Muy jóvenes, ¿no? En los 50 y algo de años. ¿Cómo marca eso a un joven adolescente? Bueno, mucho, pero yo qué sé, tuvimos mucho apoyo de la familia en sí, sobre todo unas tías fantásticas que nosotros teníamos, que nos apoyaron mucho, también un tío, en fin, tuvimos mucho apoyo, muchos amigos, todos éramos muy amigueros, los 5 hermanos, entonces, si bien, bueno, y después teníamos como
como una cuestión muy de responsabilidad personal. Yo a los 16 años, siendo el menor, cuando yo tenía 13 murió mi padre, cuando tenía 16 murió mi madre, y Martín, que era el mayor, tenía 22. Y bueno, ahí es que Martín es mi tutor en esos años, porque aparte la mayoría de edad era a los 21. Pero los 5 salimos adelante muy bien, ninguno, digamos así, se relajó o se le dio por no sé qué cosas raras, sino que, bueno, los 5 salimos adelante. No teníamos plata, entonces los 2, ni bien murió mi padre, los 2 mayores se tuvieron que poner a trabajar para ayudar al mantenimiento de la casa. Después mi otra hermana se puso, es decir, terminamos bachillerato, digamos, el 6º año, y había que ponerse a laburar. Pero bueno, nos organizamos. Cuando murió mi madre quedamos los 5 hermanos viviendo en casa. Una de mis hermanas, la que tenía un año más que yo, 17 años, era la ecónoma de la familia, la que llevaba las cuentas. ¿La fe los ayudó? Por supuesto, sin duda. Pero no culpó a Dios en ese momento, monseñor, siendo tan joven, que se haya llevado a sus padres tan Mire, yo le voy a decir lo que de verdad pensé en ese momento, porque obviamente la tentación de culpar a Dios, sobre todo cuando me enteré que mi madre se iba a morir, porque mi padre murió de un infarto así de un momento a otro, pero mi madre sí murió de un cáncer y por lo tanto estuvo un tiempo enferma. Cuando yo me enteré que mi madre se iba a morir, porque me lo dijeron de un modo muy claro y drástico mi hermano mayor, bueno, en primer momento, por supuesto, me enojé con Dios. Pero enojarse con Dios no es el problema. El problema es cuando uno dice, bueno, Dios no existe porque pasa esto. Pero yo casi enseguida hice este razonamiento. Yo sabía lo que pasaba en el mundo. Yo un chico de 16 años sabe que hay gente que se muere de hambre. Yo iba al Cotolengo Don Orione, por ejemplo, desde los 14 años, pues bueno, eso es otra historia. Conocía muchas situaciones dramáticas, muchos chicos con deficiencias, con problemas. Entonces yo dije, si viendo todo lo que pasaba yo no me cuestionaba a Dios, lo voy a cuestionar porque ahora me pasa a mí algo. Eso me parecía que tenía una carga como de egoísmo muy grande, ¿no? Ahora porque me toca, me cuestiono, y antes que no veías lo que pasaba. Entonces, bueno, enojarse con Dios es una cosa y desecharlo es otra, ¿verdad? Yo, bueno, por supuesto en ese momento sí, tuve un momento de rebeldía, pero después yo dije, bueno, aceptar, ofrecer y seguir para adelante, ¿no? Bueno, y eso fue un poco lo que vivimos de distinta manera cada uno de los hermanos, ¿no? Porque después cada uno evolucionó en su vida de forma distinta. Pero bueno, lo vivimos de ese modo y bueno, sin duda eso para mí después ha sido importante para comprender el dolor humano, para comprender... Monseñor, ¿qué le dijo Martín, que yo no fui su amigo, pero sí lo conocí, cuando usted, como hermano mayor, le dijo que iba a ser cura? Bueno, yo ya había ido hablando con casi toda la familia y me faltaba hablar con Martín, que además era mi tutor, y que si bien no es que como tutor, no es que hiciera de padre, por decir, porque bueno, uno ya teníamos 16 años, pero uno se consideraba grande y yo era responsable de lo mío Pero bueno, pero sí había que decirle a Martín, que de algún modo se me imponía un poco el decirle a él. Entonces, me acuerdo que lo agarré y le dije, Martín, tengo que hablar contigo, pero yo ya sabía que él sabía además, ¿no? ¿Vos sabés de qué se trata? ¿De qué se trata? Me dijo. Le dije, no, mirá, yo he pensado entrar en seminario, entrar de cura, Bueno, entonces ahí tuvimos una linda charla. Él me dijo si lo había pensado bien, qué pensaba con respecto al tema de no formar una familia, y que, y en definitiva que me apoyaba en lo que yo decidiera, ¿no? Y bueno, y fue así porque yo entré en la congregación salesiana y nosotros, yo sentí siempre muy cerca a mis hermanos. Nosotros quedamos muy unidos como hermanos todos los 5. Después falleció Martín, después falleció el año pasado otra hermana, un dolor muy grande también.
pero muy unidos, y nos mantuvimos siempre muy unidos, y bueno, y sobre todo sintiendo el apoyo de unos a otros, sobre todo en los momentos difíciles que a cada uno vivió por distintas circunstancias. Y bueno, y yo en mis años de seminarista, y después cuando me ordené sacerdote, y los primeros años de cura que Martín vivía, siempre me sentí muy apoyado por él. ¿En qué momento se da el clic y cómo es el momento en que usted decide entrar al seminario? Bueno, el tema fue así, ¿no? Yo les conté un poquito esa prehistoria familiar. Hay otra prehistoria que tiene que ver cuando yo, adolescente, en segundo de liceo, me invitan a formar parte de un grupo llamado Castores de Maús, era un grupo orientado por los jesuitas, que íbamos a trabajar los domingos, a hacer un trabajo físico, digamos, de ayuda, de solidaridad. ¿Dónde íbamos? Al Hospital Pedro Vizca, donde hoy es la Facultad de Ciencias Económicas. Después era un hospital de niños. Después fuimos al Cotolengo Norione, bastante, y después el último año, yo ya estaba en cuarto liceo, fuimos a una cooperativa de viviendas. Cooperativa de viviendas. Ahora nosotros éramos chicos de Posito, claro, no había esa distinción que después me parece se ha dado más social. Pero bueno, de algún modo éramos nenes de un colegio privado, digamos así, y íbamos a trabajar los domingos a dar una mano a la gente que se estaba construyendo su vivienda. Hacíamos las planchadas, etcétera. Después teníamos también nuestro campamento de trabajo. Mientras tanto yo seguía siendo un muchacho, yo que sé, dentro de normal, digamos así. Bien, cuando yo entro al Juan 23, quinto de liceo, digamos, en septiembre hay un sacerdote que a mí me hace la propuesta. Me llama un día y me dice, mira Daniel, habíamos tenido un retiro unos días previos y ahí cachadas entre chicos y chicas que éramos, porque yo hasta ahí iba a colegio de varones, pero en Juan 23 era varones y chicas. Ahí había salido el tema, vos tenés que ser cura, esas bromas que se dan a raíz de unos comentarios. Bueno, entonces, este sacerdote me llama y me dice, mira Daniel, yo te voy a hacer esta propuesta que te la digo ahora y nunca más te la voy a repetir. Así vos quedate totalmente libre. Pero me pregunto, ¿nunca pensaste en ser sacerdote? Bueno, a mí me dejó medio... Yo dije, mirá, bueno, alguna vez se me cruzó, pero no, en fin. Bueno, mirá, entonces me invitaba a una reunión para jóvenes que tenían inquietud en ese sentido. Me dijo, te pido que lo pienses, me responde. Yo los 2 días fui, lo pensé, lo hablé solamente con una persona. Fui y le dije, mire, padre Félix Irureta, que se llamaba el cura un vasco bueno, era un uruguayo, pero descendiente de vascos. Le dije, mira Félix, lo he pensado y no, yo veo que mi camino va por otro lado, formar una familia, bárbaro, me dijo, no te das problema. Bueno, el tema es que a partir de ahí la pregunta quedó instalada en mí, y entonces al año siguiente me volvió con fuerza la pregunta, por ahí también hice un intento de ver, y dije no. Y al otro año, en ese verano que yo ya había terminado Juan 23, entraba a la facultad, bueno, la pregunta me vino con fuerza y dije, bueno, me la tengo que responder. Y ahí fui que hice un camino de discernimiento. ¿Te había rehuido la pregunta por momentos? Claro que sí, por supuesto. O sea, la pregunta prácticamente no me la había hecho, salvo como alguna cuestión así medio... Nunca a fondo. Nunca a fondo hasta que este sacerdote me la planteó. Bueno, y después le saqué el traste a la jeringa durante 2 años, digamos, pero bueno, después estuvo el hecho de quererla responder, y bueno, de hacer un camino de responder la pregunta sobre si el Señor me llamaba a ser sacerdote, y bueno, y ahí fue que me terminé de resolver a entrar. Señores, estamos en Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, estamos en pleno divague, hoy con el director general o el dueño de la radio, que después vamos a hablar de la radio también. Hoy no tenemos mucho tiempo porque él tiene una reunión, ustedes saben que le decimos que esto es grabado, pero que sí se repite, se transmite al aire el lunes a la 1:30 en este momento, de la mañana. 1 de la mañana, 45 minutos. Ahí está. Obispo, monseñor, ¿se ordena en cuánto tiempo de cura? Bueno, en mi caso, 9 años. Desde que entré en la congregación salesiana hasta la ordenación sacerdotal, pasaron 9 años. Se puede decir que depende un poco la congregación o el seminario del clero, se trata de no apurar a la gente. En
En general diré que hoy, por ejemplo, tanto los salesianos lleva un poquito más de tiempo todavía, 10, 11, 12 años. Pero en mi caso yo entré directamente a lo que se llama el noviciado, después hice 2 años de estudio de filosofía, después fui a Talleres Don Bosco, aquí en la calle Maldonado y entre Salterá y Requena. Ahí estuve 2 años de experiencia pastoral sin estudiar. Después de esa etapa de 2 años, ahí viene como la decisión definitiva si uno hace lo que se llama la profesión perpetua religiosa, o sea, los votos perpetuos para siempre. Bien, y después hice los 4 años de teología y fui ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1987 en la parroquia de María Auxiliadora de Talleres. 28 años. ¿Cómo fueron las primeras épocas? ¿Le volvieron a saltar dudas por el camino? El primer año, sí. Yo el primer año estuve a punto de volverme a mi casa. Eran muchas las dudas, sobre todo, no tanto dudas sobre si el camino era lindo, sino más bien si yo podía vivir ese camino sacerdotal. Esa era la gran duda. Bueno, me gustó la propuesta, me parecía muy bueno, me parecía que ser sacerdote y ser salesiano, sacerdote, era algo fantástico, pero dije, bueno, es muy bueno, pero yo tenía mis serias dudas de que lo pudiera vivir con felicidad. Estaba un poco el tema de no formar una familia, de otras cosas que me interesaban también. Y bueno, yo decía, está bárbaro, pero para mí... Y bueno, el primer año fue de muchas dudas. Pero después de ese primer año de muchas dudas, bueno, adelante seguí con bastante firmeza, si bien también a los 6 años más o menos de estar, o sea, cuando ya estaba en la última etapa, también fue un momento de replanteo, de duda. Yo tenía que hacer, como decía hoy, la profesión perpetua, y yo ahí sí dije, bueno, una vez que haga la promesa solemne a Dios de que para siempre voy a vivir casto, puro y obediente en la congregación salesiana, es para siempre. Entonces, bueno, ahí me vino una serie de dudas. ¿Te pidió alguna prueba a Dios? No. Sí, recé mucho. También consulté a un psicólogo, pedí a los formadores, es una práctica habitual dentro de las casas de formación o seminarios, que haya algún psicólogo de referencia o al que uno va o que le hace una prueba psicológica antes de ingresar. Bueno, ahí tuve unas charlas muy interesantes con un psicólogo, bien, y después seguí adelante. Y bueno, y sí, después que hice los votos perpetuos allá en el año 86, ahí yo tenía 27 años, ahí ya... ¿Sabe por qué? ¿Recuerda la ordenación, ese día tan especial? ¿Qué fue el sentimiento? Bueno, fue una experiencia de fe muy profunda, ¿verdad? Porque sentimientos sin duda que había muchos, y pueden ser muy diversos, ¿verdad? Yo en lo personal sentí una profunda alegría y me sentí como una semana, me sentía como en las nubes, digamos así, ¿no? Es decir, una experiencia de gozo espiritual muy profundo. Pero más allá de lo que uno siente, que es relativo, está lo que uno vive en la fe. Bueno, y yo era el sentido de que pertenecía más a Jesucristo, y el hecho de celebrar misa, ¿no? Es para el sacerdote una experiencia muy fuerte, porque son las palabras de uno, pero son las palabras de Cristo. O sea, uno le presta sus palabras, su voz, sus gestos, sus manos a Jesucristo. En el momento de la consagración en la misa, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y uno sabe que no es el cuerpo de uno, es el cuerpo de Cristo, lo que uno cree en la fe. O en la reconciliación, cuando uno perdona los pecados, en la confesión, yo te absuelvo de tus pecados. Y uno sabe que ese yo no es el yo de uno, porque no es Daniel Sturla el que perdona los pecados, sino que es Jesucristo. Entonces esa experiencia de prestarle la voz, las manos a Cristo, es una experiencia sin duda muy fuerte y que llena el corazón de alegría y también de un sentido profundo de, digamos, de responsabilidad y de humildad, porque uno se sabe débil, frágil, pecador. Yo le preguntaba la prueba de Dios porque usted tiene un cura muy al lado suyo, que yo lo quiero muchísimo, que transformó esta radio, que es el padre contador Coimbra, Pablo Coimbra,
que él estaba económicamente más allá del bien y del mal, y él tenía un gran trabajo en el BPS. Yo estudio como contador, una vida totalmente normal, su coche, todo, pero no se sentía feliz, se sentía vacío. Y él quería entregarse a Dios, pero no sabía. Entonces, un día le pide a Dios una prueba. Y saliendo precisamente del BPS, se acerca un micrófono del Canal 10, de María Inés Obaldía, un programa de la mañana, y le ponen el micrófono en la boca y le dicen, ¿usted sería cura? Y él dijo sí, y ahí el padre Coimbra se ordena ya grande, y hoy, bueno, usted tuvo la suma inteligencia, por algo es el obispo de Montevideo, de apenas ser nombrado, se tomó su tiempo para ver a quién iba a estar junto a usted y lo trajo a estar muy junto, que es quien, le insisto, usted ya lo debe saber, pero quien ordenó esta radio económicamente, cuando bueno. Coimbra, hay historia, monseñor, mucha que claro, hay mucha historia, y bueno, después él decía, me lo decía a mí, yo ya no quiero tener radio, yo soy cura, pero seguro, pasa contador, además es excelente, transformó una radio que estaba económicamente ahí, la dio vuelta, y cuando él... Bueno. Y ahora está haciendo lo mismo con la arquidiócesis. Bueno, sí, a mí no me cabe la menor duda que... Hablando de eso, la iglesia de Montevideo es rica, es pobre, tiene problemas, ¿cuáles son? Bueno, ha sido público, ¿verdad?, que la iglesia de Montevideo tiene problemas financieros importantes. O sea, tiene un déficit. La gente, en general, es como cuando pensamos, por ejemplo, pongo un ejemplo de algo que yo he conocido, sobre todo este año, si bien ya de años anteriores tenía mi idea, ¿no? Uno piensa en el mundo judío, por ejemplo, y a veces le parece como que fuera una unidad. Y después uno, cuando va conociendo, conoce que hay diferentes instituciones, que cada institución tiene su autonomía, su independencia. Bueno, la iglesia como tal también es una institución complejísima. Entonces, yo me estoy refiriendo a lo que es la arquidiócesis de Montevideo, que si bien a la arquidiócesis pertenecen instituciones como la Universidad Católica o como el Cotolengo Don Orione, por poner dos obras totalmente diversas, la arquidiócesis como tal, la curia eclesiástica, atiende fundamentalmente 5 gastos que son muy grandes, que es el pago, el seminario, o sea, la formación de los seminaristas, que es la Facultad de Teología, que es el hogar sacerdotal, o sea, la cuota por cada sacerdote, una especie de seguro de enfermedad, y también el hogar donde viven los sacerdotes ancianos. Artigas y Caribes. Exacto. Que es el fondo de ayuda al clero, o sea, un fondo para ayudar a los sacerdotes que están en las parroquias más populares de Montevideo, y que es la misma curia que tiene su organización. Bueno, esos 5 gastos suponen un presupuesto que la arquidiócesis de Montevideo en este momento no lo puede solventar. O sea, cuando yo recibo la arquidiócesis en marzo, veo las cuentas, veo los números, ahí fue que se hizo una auditoría para tener bien claro los números que había. Bueno, un déficit importante que estamos tratando de subsanar, y que en gran parte esta central, digamos, y estos gastos comunes se pagan con lo que se llama el Fondo Común Diocesano, que es una colecta que se hace 3 veces al año en todas las parroquias de Montevideo. Pero bueno, sin duda que tiene que haber una mayor contribución de los fieles. Además, la Iglesia tiene de hace años unos campos que heredó de una familia, y el arrendamiento de esos campos es parte de lo que ayuda a pagar estos gastos. Pero la Iglesia de Montevideo, o la arquidiócesis, digamos así, de Montevideo, tiene en este momento problemas financieros importantes que, gracias a Dios, y también con el amigo Pablo Coimbra, se está trabajando con muchísima fuerza para ajustar todos los gastos y para tratar de revertir una situación muy compleja. Monseñor, porque tenemos tantas preguntas y ya no nos queda tanto tiempo, porque usted tiene otras obligaciones, cuando usted se ordena, ¿a dónde le toca ser cura y por cuántas iglesias pasó? ¿Cómo comienza el camino y cómo sigue?
comencé el camino de vuelta. 3 años, mis primeros 3 años sacerdotales fueron en Talleres Don Bosco. Talleres Don Bosco es escuelas profesionales. En ese momento, ahora ha cambiado mucho. A partir del año 2000, Talleres cambió mucho. Pero en esos años, 88, 89, 90, Talleres tenía una estructura muy tradicional. Había 4 oficios que se enseñaban, que eran carpintería, artes gráficas, mecánica industrial y mecánica automotriz. El joven obrero salesiano. Exacto. Los chicos entraban con 14 años mínimo o 15 con el ciclo básico y ahí hacían 4 años. La mayoría de los chicos eran internos, o sea, pupilos, unos 180 pupilos y había otros 150 más o menos que eran externos. Los pupilos, hasta el año 2000, dormían en un enorme dormitorio de una cuadra. Después se separó en 2, en el 80 y... Estando yo ahí, se hicieron 2 grandes dormitorios, o sea, 2 grandes dormitorios de 90 chicos cada dormitorio, que antes era uno enorme. Bueno, era una realidad ya un poquito fuera de época en cuanto al estilo, era un estilo muy, muy duro, austero de vida, pero al mismo tiempo los chicos salían muy bien formados, casi todos salían con trabajo en las distintas ramas, se vivió una experiencia muy fuerte de convivencia. Con todo diré que no fueron años fáciles para mí. Ahí me tocaba la parte de disciplina y estudios, me costó. Yo había estado ya antes como seminarista y como seminarista, bueno, tengo muy lindos recuerdos. En cambio, cuando fui como sacerdote, fue como medio pesado, fue una carga bastante pesada para mí en mis primeros años de cura, pero bueno, la iba llevando porque había también una linda comunidad religiosa, salesiana, nos apoyábamos mucho, gente estupenda con la que trabajé y a los que quiero mucho. Pero bueno, el tercer año, ahí hubo una serie de dificultades medio grandes, entre otras que yo me enfermé, me operaron de vesícula, no era nada grave por decir así, pero todo eso creó, también al director lo nombraron superior de los salesianos, otro sacerdote ahí dejó el ministerio, fue un año medio difícil. Pero bueno, como decíamos en ese año difícil con los salesianos que estábamos al frente de la obra, hay que llevar el barco al puerto, o sea, llegar a fin de año tratando de que todo se desarrolle con normalidad y bueno, gracias a Dios así pudo ser. Al mismo tiempo yo en esos años trabajaba en la parroquia María Auxiliadora, la parroquia está ahí en Canelones y Salterain, con los adolescentes, una experiencia también muy bonita, campamentos de fin de año, bueno, muy bueno de verdad, pero duro, digamos, o sea, no es que haya sido una experiencia, qué lindo, por decir así, todo bien, todo. Después de esos 3 años yo me enviaron 3 años ya a la casa de formación, es decir, donde se forman los sacerdotes, y ahí estuve prácticamente 12 años en 2 casas distintas y en momentos distintos. 3 años en la calle Millán, después fui otros 3 años allá Villa Colón, y después 6 años de vuelta en la calle Millán, donde teníamos el noviciado. En estos años yo además siempre trabajaba en los barrios, en distintos barrios, en Tacurú, que lo habíamos iniciado cuando yo era seminarista, habíamos iniciado la primera semilla de Tacurú, en el año 81 hasta el año 88, quien llevaba adelante Tacurú eran los seminaristas como una actividad de fin de semana. Después en el 88 fue ya que una comunidad religiosa, cuyo director era el padre Mateo Méndez, asumió esa obra. Bueno, yo ahí estuve 2 veces en Tacurú, y después trabajé en la parroquia de Paso de las Duranas, ahí en Millán y Castro, después también en la parroquia de Villa Colón, en la capilla San Gerardo de Melilla, una experiencia muy bonita, y después 6 años, viviendo en la casa de formación, teníamos un oratorio festivo en el barrio La Valleja Norte, un barrio también bastante complejo, pero bueno, ahí viví una experiencia también muy linda de trabajo en un barrio con chicos difíciles algunos, pero familias buenas también, y gente con ganas de salir adelante algunos, y otros, bueno, ya más en situaciones, digamos, difíciles, también con algunos chicos en la cárcel que íbamos a ver y que tratábamos de acompañar a las familias. Bueno,
pero una experiencia hermosísima, el Oratorio San Andrés, que realmente todavía en el barrio La Valleja, ese oratorio después se cerró y en fin, la gente iba a Tacurú, pero en el barrio La Valleja todavía se habla del Oratorio San Andrés y hay gente que se le caen las lágrimas porque con el oratorio se iba a los campamentos de fin de año a la Laguna Negra, se hacía una experiencia hermosa de trabajo, los cumpleaños del oratorio, la olla popular que hacíamos en el oratorio. Bueno, a propósito, ¿qué tan importante es la entrada de la religión en las cárceles? Bueno, si será importante, lo ha dicho el comisionado para cárceles, bueno, el ex comisionado Álvaro Garcés, ha dicho más de una vez que la religión es importantísima en las cárceles. Y en este país tan laico se ha hecho ese protocolo para la atención religiosa en las cárceles, que es lo que yo digo, ¿no sería también bueno y capaz aliviaría un poquito las cárceles si hubiera un protocolo para la atención religiosa en las escuelas? Porque tenemos que esperar a la cárcel para que ahí nos pongamos de acuerdo. Sé que estoy metiendo el dedo. Y más a la vista de hechos que acontecen, que nos enteramos todos los días, ¿no? Claro, ¿verdad? Porque el tema es cómo lo religioso tiene una fuerza sanadora del corazón humano muy grande, ¿no? Y acá yo digo de verdad, por supuesto la Iglesia Católica está presente en las cárceles, estuvo quizás un tiempo medio ausente, pero ahora hay una pastoral carcelaria en la que Dios de Montevideo es muy importante, que el padre Javier Galdón ha llevado adelante, con todo un grupo de laicos que trabajan, ¿no? Pero los evangélicos, por ejemplo, han trabajado muy bien. Yo me saco el sombrero por el trabajo de mucha gente. Yo he tenido... Ya digo, yo a la cárcel he ido de visita, sobre todo en esa época que estuve allí en el Oratorio San Andrés. Yo ahí me encontraba con evangélicos, me ponía a hablar con ellos y yo veía un entusiasmo por Cristo, por anunciar, por ese sentido de que Cristo salva y transmitirlo, que a mí me dejaba asombrado. Y que ojalá los católicos lo tuviéramos con tanta fuerza. Y también tenemos otro problema, monseñor, en este país. Aquí en Musicalísimo tenemos en forma permanente, o al menos una vez a la semana, viene a la comunidad al psiquiatra Pedro Bustelo, que es el director de la Fundación Casabajones, donde habla de diferentes enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pero que también es epidemiólogo. O sea que hay entre 600 y 800 muertos por suicidio anual en Uruguay, siendo un país tan chico, ¿no? Y hablamos mucho con el psiquiatra, que también es mucha falta de espiritualidad, ¿no? Yo creo que hay una señal doble en el Uruguay que para mí es la que más me preocupa. Si ustedes me dijeran qué es lo que más le preocupa del Uruguay, es la alta tasa de suicidios y la baja tasa de natalidad. Porque ambas puntas nos hablan de que el amor a la vida como tal y al sentido que tiene la vida está bajo entre nosotros. Entonces, eso es un cuestionamiento que ojalá nos llegara a todos y ojalá atravesara también todos los partidos políticos, sindicatos, etcétera, y pensáramos por qué en el Uruguay tenemos tan alta tasa de suicidios que asombra. Yo he hablado con algunos embajadores este año y bueno, me han manifestado algunos. ¿Cómo puede ser que tengan esta alta tasa de suicidio? Y yo les digo, sí, y la baja tasa de natalidad, porque para mí son dos elementos que están... Uno de los grandes picos de la tasa de suicidio está en una de las edades más lindas, entre los 15 y los 25 años. Exacto, o sea, el suicidio adolescente, que es un tema muy complejo, que sabemos que hablarlo a veces hay un cierto tabú con el tema, porque, bueno, ¿qué pasa en el corazón de esos chicos, no? ¿Qué pasa en la mente de esos chicos? ¿Qué pasa para que un chiquilín en esa edad cometa un acto así? Y pensemos que por cada uno que lo comete, digamos, y lo logra, hay otros cuantos que de algún modo lo piensan y lo intentan. Entonces, eso nos tiene que cuestionar. ¿Es la disgregación familiar? Yo creo que es la falta de sentido de la vida que tenemos muchos uruguayos y que está unido obviamente al tema espiritual y religioso y que tiene también como una de las consecuencias de esa falta de espiritualidad profunda y de sentido religioso, también la disgregación familiar. Pero hay un hecho de decir, bueno, ¿para qué
estoy en el mundo, para qué sirvo, para qué aguantarme, para qué perdonar. Lo que pasa muchas veces en las parejas, ¿no? Los curas no nos casamos, pero muchas veces las parejas, los matrimonios, vienen y hablan con uno. Y uno dice, bueno, qué importante que es, por ejemplo, aprender a perdonar al otro, tener aguante, saber que hay cosas que pasan a veces rápido, a veces no tan rápido, como puede ser, bueno, el enamoramiento, y que lo importante es pasar del enamoramiento al amor, del encantamiento a la decisión, y en definitiva, amar es una decisión, no es solamente un sentimiento. No es que yo siento y amo, yo quiero amar, decido amar, elijo amar. Y un compromiso como puede ser el matrimonio civil, que yo digo que soy un gran defensor del matrimonio civil, porque ya me parece que de por sí es muy importante, sobre todo para el que no cree, bueno, y el matrimonio religioso, que para los cristianos es elevado a la categoría de sacramento por Jesucristo. Es decir, supone una decisión y una elección que tiene que ser renovada cada día. Obviamente que hay situaciones, por supuesto que hay situaciones más que complejas que uno puede comprender, y no estoy juzgando a nadie ni que se separa ni que se divorcia. Estoy diciendo como cosa global, ¿verdad? De la necesidad del perdón, del aguante. ¿Es que la sociedad en sí no es demasiado intolerante? Yo qué sé, bueno, a mí tampoco me gusta hacer esos juicios así medio radicales, no sé, no sabría responder. Ahora, monseñor, ¿usted no cree que cada día los jóvenes se casan menos por iglesia? ¿Y cuál es su opinión respecto a eso? Y que también luego se separan muy jóvenes. Hoy, y la mujer hoy, hay un prototipo de edad que son los 28, 30 años, hoy prefiere, si sigue una carrera, terminarla, o un trabajo. El hombre que tampoco está dispuesto a asumir muchas responsabilidades, pero lo más preocupante, creo que para la misma Iglesia Católica, es que no haya tantos casamientos como había antes. Es decir, en 25 años descendió el 60% el número de casamientos por la Iglesia. No sé a nivel civil, también hay un descenso, obviamente, porque muchas parejas hoy se juntan, como se dice, ¿verdad? Y no se casan. O sea que sí, es una realidad, pero es una realidad compleja también, ¿verdad? Yo entiendo que hoy por hoy es importante, me parece a mí, que cuando se celebre el sacramento del matrimonio, la gente sepa muy bien qué hace. Por eso yo a veces en algunos casos, por supuesto cada caso, cada historia es un mundo, cada pareja es un mundo. Yo en algunos casos, a algunos chicos les digo, bueno, esperen un poquito. Es decir, de repente cásense por civil y después... Pero cuando uno ve que no tienen la madurez para un casamiento que supone un compromiso delante de Dios para toda la vida. Y lo importante es que ese compromiso para toda la vida que se hace delante de Dios en el sacramento del matrimonio se haga con plena conciencia de lo que se va a hacer. Y bueno, la sociedad, de algún modo se habla hoy, ¿verdad? La sociedad líquida, es decir, hay una cierta fragilidad que quizás esté más fuerte en los jóvenes de hoy que en los adultos de hoy. Y bueno, y esa fragilidad tiene que ser acompañada, me parece, de repente de tiempos de mayor madurez y también de dónde está el sentido de lo que hago. Nosotros que tenemos muchas horas en esta radio, desde hace 30, primero con la Administración Romá y después con la Administración Católica, hace 10 que estamos con la Administración Católica, y estamos de 11, de lunes a viernes, y los sábados y domingos, y a veces tenemos súper largos, que son 14 horas los sábados y 14 horas los domingos, 28 horas al aire. Y nuestra audiencia hoy es grande. Este programa fue primero para chicos jóvenes, de 15 y 16 años. Se hacen bailes, hacían los famosos bailes del Palacio Peñarol. Usted no iba a bailar, pero alguna vez lo ha oído nombrar, sí, seguramente. Sí. Eran todos jóvenes, 15, 16, todos adolescentes. Ahora tenemos gente de 50, 60 años para arriba, de la cual los sábados de noche, cuando yo estoy, o está el doctor Marfetán, pero realmente estoy yo los sábados, los domingos está él, y hablamos mucho con la gente grande. Y entonces las abuelas y las madres recuerdan que tuvieron 45 años de casada, 50 años de casada, y se murieron siendo mujer de un solo hombre, y añoran esas épocas. ¿Usted cree, monseñor, que alguna vez
pueda darse eso de que las parejas estén casadas en el futuro 30, 40 años, o ese tiempo ya pasó? Yo creo que no pasó ese tiempo. Yo lo que creo, primero, a mí lo que no me gusta, lo digo porque es esa mirada que a veces los adultos podemos tener de todo tiempo pasado fue mejor, mirar hacia el pasado con nostalgia. Ya lo decía Manrique hace 500 años, porque esa frase de una de las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Y yo digo, en la sociedad de hoy hay cosas positivas y cosas negativas. Hay cosas que yo creo que se están dando hoy que no se daban antes en forma negativa y que se va a volver a lo positivo. Esa es mi visión, quizás un poco optimista. ¿Por qué? Porque no se aguanta el vacío espiritual. Y yo creo que hay resortes en las personas que llevan a muchos ya a una búsqueda religiosa, que quizás hoy está un poquito dispersa, por ejemplo, porque se busca en diferentes recetarios religiosos, o sea, es un poquito la religión a la carta, ¿no? Yo tomo esto de esta religión, esto de otra, voy un día a esta iglesia, otro día voy a otra, que eso yo creo que es un paso, pero no es del todo positivo, porque yo creo que lo positivo es la adhesión a una fe que me libera, que me promueve, en la que yo me encuentro con Dios, bueno, que para mí obviamente es la religión cristiana, y dentro de la religión cristiana, bueno, en el catolicismo yo encuentro como esa síntesis propia de una fe que ayuda a madurar humanamente. En definitiva, lo que quiero decir es, yo creo que algunos de estos fenómenos que estamos viendo hoy, me parece que podrán seguir avanzando un tiempo más, pero que va a llegar un momento en que se vuelve o se va a revalorizar elementos fundamentales como la familia, el matrimonio, etc. Ahora hablábamos justamente de que los jóvenes de repente hay una falta de espiritualidad. ¿Qué pasa con los jóvenes en el sacerdocio? ¿Es atractivo hoy? ¿Hay muchos jóvenes en las casas de formación o no llegan a ellas? Bueno, hay una diferencia grande entre lo que se llama las casas de formación, como usted decía, que pertenecen a las distintas congregaciones religiosas, y lo que llama el seminario, que son los sacerdotes del clero secular, del clero de las diócesis. Es decir, en los curas, los sacerdotes, hay sacerdotes que son, por ejemplo, jesuitas, salesianos, franciscanos, capuchinos, deonianos, Pobre Siervo de la Divina Providencia, etcétera. Son religiosos. Pertenecen a congregaciones religiosas y tienen su casa de formación. Después están los sacerdotes del clero secular, en general ligados a parroquias, que se forman en el seminario y que pertenecen a una diócesis determinada, sacerdote de Montevideo o de la diócesis de Canelones o de Maldonado, en fin. Si bien hay escasez de vocaciones en general, quien más está sufriendo en este momento son las congregaciones religiosas, mientras que el clero secular depende de las diócesis en el Uruguay, pero tiene más vocaciones. Es un fenómeno que se repite en el mundo occidental, entre comillas occidental. Es decir, por ejemplo, en Europa, depende de los países también, mucha variación de acuerdo a los países, pero en España, por ejemplo, los seminarios en muchas regiones tienen muchas vocaciones, las congregaciones religiosas muy pocas. En Uruguay, en el seminario del clero hay unos 25 chicos formándose. ¿Es poco? Sí, es poco. El seminario es para 70, 80. O sea, está... ¿En su época cuántos habían, por ejemplo? Bueno, yo no estaba en seminario, sino en la casa de formación salesiana. Pero en los salesianos, por ejemplo, en mi época éramos unos 30, 40 en formación, y hoy en Uruguay son unos 10. O sea, hay una diferencia grande de número. Es decir, que hay un momento de escasez vocacional. Lo que yo sí veo es que hay chicos con mucho entusiasmo, también, si se quiere, se trata de que la escasez no sea, a ver, muchachos que andan por ahí, vengan, que les proponemos algo fantástico, sino que se trata de examinar muy bien la vocación de los chicos que se presentan en el seminario o en las casas de formación, bueno, para que sean chicos que puedan ser sacerdotes y llevar adelante felizmente una vida como la del sacerdote. Hoy por ahora vamos a usted.
me imagino, ¿no? Cuando hay un jugador de fútbol, quiere ser transferido, si es bueno, al exterior, ¿verdad? Y en la política, si uno llega a ser diputado, piensa. Algún día quizás poder llegar a ser presidente de la República. ¿Usted se imaginó alguna vez que iba a ser el uno de Montevideo? Porque hay obispos de todo el país, ¿no? Pero Montevideo usted es el uno, es el monseñor que tenemos, el uno de la Iglesia Católica. ¿Se imaginó ser obispo monseñor? Porque inclusive Coimbra, cuando todavía estaba en la radio, me explicaba, yo le pedía que me enseñara, porque el Papa naturalmente dice que recibe muchos, creo que hay un embajador acá, ¿no? Sí. El nuncio apostólico, que es el que manda, bueno, digamos el currículum. Y entonces allá el Papa es el que decide. ¿Usted pensaba que iba a ser obispo de Montevideo? No, mire, le explico. Yo era salesiano, sigo siendo, pero uno trabaja en una congregación y está muy metido en la vida de la congregación. Yo, después de las casas de formación, me olvidé, fui director del Juan 23, Instituto Juan 23, bachillerato ahí en la calle Mercedes. Después fui provincial de los salesianos en Uruguay. Y yo como salesiano era muy feliz. Entonces, que alguna vez uno pensara, ser obispo, porque aparte a mí a veces me decía, no, vos vas a ser obispo, no sé qué. Yo sinceramente tengo un profundo amor a la congregación salesiana en la que me crié, en la que viví mi sacerdocio. Soy una persona que le gusta la vida comunitaria, propia de la vida religiosa, es decir, me imaginaba siendo salesiano, sí, en el servicio que la congregación me pidiera. Bueno, saltó esto de obispo, que tampoco fue una sorpresa, porque tampoco voy a decir, no, me sorprendió, porque a mí me nombraron primero obispo auxiliar de Montevideo. Yo hacía años que ya cada tanto alguien me decía, mirá que vas a ser obispo, no sé qué. O sea que sorpresa no fue. Yo en su momento, pero no voy a entrar en detalles sobre este punto, pero en su momento yo, hace unos años, cuando me habían empezado a decir, vos vas a ser obispo, qué sé yo intenté o busqué el modo de que realmente no lo fuera. Pero bien, pero eso fue hace varios años. Cuando hace 3 años me llamó el nuncio apostólico para decirme que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Montevideo, bueno, yo ya estaba entregado, como se dice, ¿verdad? Es decir, si la Iglesia me lo pide, yo voy a decir que sí. Yo había intentado que la Iglesia no me lo pidiera, pero si la Iglesia me lo pide, voy a decir que sí. Una vez ya siendo obispo auxiliar de Montevideo y habiendo cortado de algún modo las amarras con la congregación salesiana, con la vida comunitaria, bueno, yo estaba para lo que el Papa quisiera. Pensaba que no iba a ser arzobispo en estos 2 años por la sencilla razón de que ya Monseñor Cotuño era salesiano, Monseñor Gotari salesiano, un tercer salesiano no. Segundo, yo era el último obispo nombrado de los 15 obispos en actividad en el Uruguay. Otro motivo para que no. Tercero, yo soy relativamente joven para ser el arzobispo de Montevideo. Cuando me nombró el Papa tenía 54, ahora tengo 55. Bien, entonces yo estaba tranquilo pensando que sí podía ser, porque bueno, no es lo mismo, entre 3 millones no era la elección, era entre 15 y 16 personas entre las que yo estaba, o sea, no era un imposible, pero pensaba que no era lo más posible. Y estaba tranquilo, digamos, sabiendo que podía ser el candidato a arzobispo. Bueno, cuando me llamó el nuncio y estuve hablando con él, mi respuesta primera fue que sí, porque yo siempre he dicho que sí, pues yo hice como salesiano voto de obediencia. Uno hace voto de obediencia a su superior religioso, al obispo, al Papa. Entonces, una cosa que yo, antes uno puede discutir la cosa, pero para mí una vez que me dicen, mire, a usted lo nombraron tal cosa, yo obedezco. Entonces me nombraron obispo auxiliar, obedecí, me nombraron arzobispo de Montevideo, obedecí, y bien. ¿Y cómo fue ese día para usted cuando recibe la notificación que usted es el arzobispo de Montevideo? Bueno, yo primero recibí una llamada de la nunciatura, era un día que yo tenía mucha cosa y al día siguiente tenía también mucha cosa porque estaba predicando a los educadores del colegio de los jesuitas del colegio seminario del colegio Isasa en Manresa. Entonces justo cuando llegué a mi casa ahí alguien me llamó, me dijo, che, no sé qué, no me llamaron, había salido en el diario una nota que decía que el Papa estaba por nombrar al arzobispo, que sonaba Sturla,
y otros más, ¿no? Yo dije, bueno. Entonces, justo yo hice una oración y no sé si lo tengo acá, lo tengo que tener. Yo soy muy devoto de Domingo Savio. Santo Domingo Savio es un chiquirín, alumno de Don Bosco, que murió a los 15 años. Entonces yo me encontré esta estampa de Domingo Savio, que la tengo en el bolsillo de la